días. El contenido de esta charla va enfocado a la administración segura de antibióticos. Mi nombre es Salomón Carvajal. Básicamente vamos a desglosar tópicos relacionados con la valoración del paciente, situaciones que afectan la biodisponibilidad del antibiótico, evaluación de la efectividad de enfermería, algunas interacciones que se pudieran presentar, cómo evitar la resistencia a partir de acciones de enfermería, ¿cierto? Ya que no podemos influir sobre la bioquímica o biodisponibilidad del medicamento, y algunas ideas para mejorar la efectividad de la administración de la terapia antibiótica. Cuando nos reunimos los organizadores y los expositores, pensábamos en darles a ustedes tópicos que les pudieran servir para administrar estos medicamentos de forma efectiva. Yo voy a traer alguna retroalimentación o feedback de lo que hablaron los expositores, más otros tips que nos pueden ayudar mucho. Recordando que las bacterias actúan sobre antibacterianos, los virus son antivirales, los hongos son antimicóticos y los parásitos antiparasitarios. Esto nos sirve para saber que las bacterias actúan sobre unos receptores que tienen una clase y un espectro. Las proteínas son el componente esencial de la vida bioquímica, ¿sí? Que se desarrollan desde el ADN, y lo que hace el antibiótico es interferir rutas fisiológicas, que hace énfasis en la estructura química del farmacóforo. ¿Qué es el farmacóforo? Son todas las características que tiene un principio activo antibiótico para adherirse a una pared o a un receptor de una bacteria o de un microorganismo. Ahora, importante, el paciente se debe dividir en tres cuando vamos a administrar un antibiótico. Debemos hacer una valoración prefármaco, una valoración cuando estemos administrando el fármaco y otra valoración al final cuando hablemos de efectividad que se puede estar convirtiendo en toxicidad. Cuando hablemos de prefármaco hablamos del historial de alergias que tenga el paciente, si se tomaron cultivos, por ejemplo en el caso del servicio de urgencias donde iniciamos antibiótico-terapia empírica, y un antibiograma después de que obtengamos por medio del cultivo el microorganismo al cual queremos atacar. Cuando estemos hablando de la administración del fármaco, podemos analizar si el paciente va a sufrir un deterioro hemodinámico. Podemos mirar la dosis respuesta de lo que estamos administrando y un seguimiento de heridas, drenes, accesos y secreciones, que ya más adelante lo vamos a ver de una forma más amplia. ¿Qué debemos valorar y qué debemos priorizar? Debemos valorar parámetros hemodinámicos del paciente. Si es en un servicio donde no tenemos monitoreo invasiva, con presión arterial y los parámetros básicos que tenemos, nos puede bastar. Si tenemos medios invasivos, podríamos hablar del gasto cardíaco, podríamos hablar de la PVC, son datos pues ya más invasivos. El estado ácido-base, unos gases arteriales, el hemoleucograma, la función hepática y la función renal. Hemos hecho énfasis durante el día de que es importante mirar estas funciones previas a la administración, durante y después. Nos podemos dar cuenta que llevamos cierto tiempo con un antibiótico, el paciente ya salió del microorganismo que tenía, pero el paciente hay que instalarle terapia de reemplazo renal, por ejemplo, o tiene una falla hepática fulminante que no tenía ni tenía ningún tipo de antecedente relacionado con esto, y fue por el antibiótico que le estábamos dando. Y debemos priorizar la distribución, metabolismo y excreción del fármaco. Aquí es donde van a entrar todas las situaciones que afectan la biodisponibilidad. Debemos comprender que desde que el paciente entra al centro hospitalario estamos alterando todas las barreras de defensa por medio de las invasiones. Una invasión básica es que se esté acostando en una camilla donde ya han estado otros pacientes que posiblemente han estado con otro tipo de infecciones, ¿cierto? Más los accesos venosos, más si es un paciente quirúrgico. La predisposición de los pacientes a desarrollar resistencia por el abuso que estamos haciendo de los antibióticos hoy en día, y las circunstancias propias de enfermería que facilitan la transmisión de infecciones. Es aquí donde hacemos un llamado de atención a nosotros como gremio para fortalecernos en lo que es el lavado de manos, las técnicas asépticas, la oportunidad de la administración del antibiótico, hablando de horario, ¿cierto? Los correctos. Todavía hemos visto que los eventos adversos van en aumento cuando no hacemos caso a los correctos. Siguiendo las normas adecuadas de aislamiento, hay que leer los protocolos, y enfermería
aquí me van a perdonar, pero va más allá del protocolo, porque nosotros desarrollamos ese ojo clínico estando al lado del paciente, y ese ojo clínico es el que nos permite detectar cuando las cosas no van bien. A veces el enfermero ya sabe que el paciente está séptico por los signos vitales y ni siquiera lo han cultivado. Entonces ese tipo de cosas son las que nos van a ayudar en el día a día. Y algo muy importante es respetar las normas de bioseguridad, teniendo en cuenta que nos estamos cuidando nosotros y estamos cuidando al paciente. Algo muy importante, hablando de las situaciones que afectan la biodisponibilidad, les traigo varios escenarios. Primero, el posoperatorio inmediato, cuando el paciente tiene una respuesta al trauma, ¿cierto? La respuesta al trauma casi siempre es inflamación. Casi siempre un paciente nos va a salir con drenajes, sean sondas a tórax, sea sonda vesical, sean drenes de cualquier índole. El aumento inherente de generar toxicidad que tiene el paciente que sale de cirugía, porque va a salir deshidratado, va a salir posiblemente con aumento de los azoados, entonces va a haber la función renal y hepática va a estar afectada y que va a estar depletado a nivel intravascular. Todo esto hace que el paciente esté predispuesto a desarrollar toxicidad y que se afecte la biodisponibilidad. Porque tenemos que comprender que la mayoría de antibióticos son transportados por la albúmina, ¿sí? Cuando un paciente sale depletado de volumen, pues no esperemos que haya muy buen transporte para nuestros principios activos. Ahora, adaptándonos un poco más al perfil epidemiológico de acá, cuando hablamos de cirugía extracorpórea o ECMO, hay que tener en cuenta de que el ECMO y la cirugía extracorpórea no solo intercambia oxígeno, también intercambia solutos. Esos solutos son los principios activos que le estamos dando al paciente. Entonces, el paciente puede estar hemodiluido, puede tener hipoalbuminemia, puede tener hipotermia, o sea, el estado metabólico cómo está para transportar, y pues la mayoría de cosas o de principios se van a quedar en la membrana. Entonces hay que tener esto en cuenta. ¿Será que hay que reforzar el antibiótico? ¿Será que hay que dar una carga mayor? Entonces son preguntas que nos debemos hacer y no solo quedarnos en hacernos, sino hablar con el médico tratante o el cirujano con el que estemos ahí a la cabecera. Y cuando ya hablamos de la falla multiorgánica, podemos estar hablando de un paciente crítico o no. Hablamos de falla hepática, donde específicamente tomamos la citocromo YP450, que si esta enzima falla por disminución de oxigenación en el hígado, vamos a obtener mayor toxicidad. El primer paso del metabolismo empieza por aquí. Entonces, si el hígado no está metabolizando, ¿cuántos metabolitos o cuánta parte del principio activo se está quedando recirculando en el paciente? Eso se evalúa en toxicidad. Si hay falla cardiovascular, disminuye el flujo sanguíneo renal y hepático. El paciente estará depurando el antibiótico. ¿Cuánto está recirculando? Preguntas que nos debemos hacer. ¿Cómo está el estado ácido básico? Y se alteran en algunos casos las barreras de traspaso. Ejemplo, la barrera hematoencefálica es una barrera que no está abierta generalmente a los antibióticos, pero cuando un antibiótico recircula mucho, aumenta el riesgo de que se vuelva permeable y hagamos daños grandes. Y ya hablando a nivel de un fracaso respiratorio, cuando un paciente tenga un TEC, cuando un paciente tenga una hemorragia intracraneana o esté full en la sedación, nos va a ser más difícil evaluar la toxicidad de un fármaco. Sí, yo puedo ver cuando un paciente tiene un enrojecimiento en su piel, yo puedo ver cuando le salen petequias, yo puedo ver muchas cosas, pero una toxicidad, posiblemente las convulsiones las veremos. ¿Cómo se evalúa el despertar de un paciente que está bajo la toxicidad de un antibiótico si no podemos evaluarla? Y ahora, hablando de la representación de los parámetros farmacodinámicos sobre un perfil de tiempo, ¿esto qué es? Lo que hablábamos ahorita con el profesor John Jairo y los demás profes relacionado con el tiempo. Yo puedo estar garantizándole a un paciente la concentración inhibitoria mínima, eso es el MIC. Yo le estoy garantizando que le estoy parando el metabolismo de sus bacterias o de lo que lo esté atacando. Pero ¿será que parando el metabolismo las estoy eliminando? A veces no basta con una dosis, a veces no basta con el horario, a veces no basta con el antibiótico que le estemos dando. ¿Quiénes son los que evalúan la respuesta? Nosotros que estamos a la cabecera, ¿cierto? En caso de que no seamos nosotros y estemos brindando un cuidado indirecto, tenemos que saber interpretar las cosas que nos digan los auxiliares de enfermería. Jefe, el paciente no evoluciona bien. Jefe, el paciente
la fiebre persiste, jefe, está taquicárdico, ¿qué está pasando aquí? Entonces debemos saber interpretar este tipo de cosas. Y para hablarles ya más puntualmente de esto, tenemos algunos antibióticos acá que son dependientes de tiempo y de concentración. O sea, que si no estamos garantizando, según el peso del paciente y algunas otras cosas que vamos a ver ahorita, cuánto se concentra y cuánto es el tiempo que necesita, pues tampoco vamos a tener una buena terapia antibiótica y posiblemente vamos a fracasar. Ahora, para hablar de los compartimentos a partir de que se administre un antibiótico, tenemos que entender que siempre van a entrar por vía intravascular. Es por eso que hay que tener en cuenta el volumen. Va a viajar hacia el compartimento A, que serían los pulmones, y hacia la periferia, donde hablaríamos de los riñones. O sea que el fracaso de ambos órganos pues, puede terminar en un fracaso terapéutico. Por eso tenemos que saber que si un paciente no está bien perfundido, posiblemente el fármaco se vaya a metabolizar de manera acelerada. O sea, podemos tener dos variables. La primera, que recircule mucho y genere toxicidad. La segunda, que el cuerpo lo entienda como una respuesta no favorable y lo elimine de manera constante y rápida, por lo tanto no vamos a tener efecto. Cuando queremos evaluar la efectividad, la tenemos que tener en cuenta desde varios puntos de vista. La primera, que va a variar de un paciente a otro. No podemos pretender que el paciente es la guía de farmacología donde nos dice tanta dosis en tantos momentos, en tantos horarios, dividida en tanto tiempo, porque todos los pacientes son diferentes, ¿cierto? Entonces tenemos que proponernos, ajustarnos siempre a la necesidad del paciente, no que él se ajuste a la dosis que nosotros pretendemos darle o que el médico ha ordenado. La variabilidad interocasional o intrapaciente, podemos tener dos pacientes gemelos idénticos en su ADN con las mismas características fisiológicas, pero yo les doy el fármaco y no tenemos la misma respuesta. Inclusive podemos darle el mismo fármaco a un paciente hoy teniendo un día cero y al mes y no vamos a obtener tampoco la misma respuesta por la capacidad que tienen las bacterias de mutar o de cambiar. Y tener también en cuenta las dosis recomendadas, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar la matriz de medicamentos, tenemos que hablar con nuestros compañeros o tenemos que mirar el historial del paciente. Ahora, algunas cosas a tener en cuenta que ya habíamos repasado con el profe John Jairo. Las medidas antropométricas del paciente, los factores sociodemográficos, de dónde viene, ¿será que la bacteria ya ha mutado? ¿Qué respuesta podemos obtener en esa persona según de dónde venga? Reacciones adversas que haya tenido en el pasado, que podamos tener según la polifarmacia que tenga el paciente. Si está en disfunción orgánica, el conocimiento de las variables que acompañan la farmacocinética permite hacer mejores ajustes de las dosis, cambiar de antibiótico o cambiar los fármacos. Es aquí muy importante decir que tenemos una deuda muy grande con el adulto mayor. El adulto mayor es un paciente polifarmacia, ¿cierto? Que generalmente, como vimos ahorita, no se acuerda de lo que está tomando, no anda con la fórmula en el bolsillo, ¿sí? Escasamente camina con un pastillero que no nos permite tampoco reconocer de manera efectiva lo que está tomando. Entonces, indagar bien para saber si con ese antibiótico yo estoy disminuyendo o acelerando la respuesta que él esté teniendo. Y recordar lo de la sedación, que en este paciente es difícil corregir y detectar a tiempo los eventos adversos. Aquí tenemos dentro de algunos antibióticos, unos los usamos acá y también cuando un paciente esté sedado, por ejemplo, claritro y digoxina, se aumenta 1.7 veces la absorción de la digoxina. La claritro y el mida, por ejemplo, un paciente cuando está sedado, aumento de la biodisponibilidad del midazolam. El paciente porque tiene el RAS tan arrastrado, el paciente porque está tan dormido, si lo estábamos evaluando bien, si queríamos evaluar el despertar, es un paciente neurológico, ¿qué será lo que está pasando? Nos debemos preguntar eso. La tigecyclina y la ciclosporina aumenta la concentración plasmática de la ciclosporina. ¿Por qué el paciente está más sensible a la ciclosporina? Por ejemplo, en los pacientes trasplantados que tenemos acá. El itraconazol y el ketoconazol con los inhibidores de la bomba de protones aumenta el pH gástrico y disminuye la absorción de los azoles. Aquí también tener en cuenta que no solo son los inhibidores de la bomba de protones.
hay medicamentos que no la van bien o que no se relacionan bien con la comida, con los alimentos, porque generalmente se va a aumentar o a disminuir el pH gástrico. Esto va a tener una respuesta significativa en la absorción del medicamento. Y ahora, medidas para evitar la resistencia, muy sencillas desde enfermería. Profilaxis adecuada en cirugía y trauma. ¿Será que el paciente necesitaba tanta dosis o necesitaba un antibiótico de amplio espectro para el procedimiento? Realmente sí, realmente no. ¿Quién nos garantiza eso? Entonces hay que estar muy pendientes. El desescalamiento oportuno de la terapia antibiótica. ¿Qué nos permite esto? El antibiograma y los cultivos. En el momento en que sepamos qué estamos tratando, ¿cierto? ¿Y para qué? En ese momento vamos a poder hacer un desescalamiento y dejar de atacar al paciente con grandes antibióticos. Rotación de terapia antibiótica empírica. En el momento en el que tengamos, o como decimos acá, en el que pite algo en el cultivo, hay que pensar qué antibiótico es el que vamos a usar. Trabajar sobre lo empírico es trabajar sobre algo que no es verdad o no trabajar con certeza. Entonces hay que enfocar bien los tratamientos. Y reducción o aumento del espectro antibiótico que se debe iniciar según cultivos, recordando, no iniciar con amplio espectro si no es necesario, si no hay historial de necesidad por parte del paciente. Y dentro de las ideas o los tips pues, que podemos tener nosotros como enfermería para generar una efectividad mayor, evitando la toxicidad y aumentando la biodisponibilidad del fármaco, respetar muy bien los horarios de administración de este tipo de medicamentos, ya que garantizando en tiempo y en concentración lo que le estamos dando al paciente, vamos a garantizar que salga pues del estado en el que se encuentra. Las velocidades y los tiempos, esto hace énfasis a los accesos que usemos, pues tenemos que buscar dentro de las instituciones si existen o no protocolos o qué estudios sugieren, según la osmolaridad y pH del fármaco, administrarlo por qué vía, ¿cierto? Las vías de administración, será vía central, ¿cierto? Por vía periférica, también aquí hay que tener en cuenta la vía oral. Otro de los problemas grandes es cuando tenemos que macerar o poner a diluir un medicamento en agua porque hay que hacerlo por sonda nasogástrica. ¿Será que se puede? ¿Sí? ¿Será que con qué lo tengo que mezclar? ¿Habrá que pararle la nutrición al paciente cuánto tiempo antes? Hay que revisar bien la matriz de medicamentos y consultar bien con el servicio de farmacia. Los datos del paciente, teniendo en cuenta alergias, teniendo en cuenta los eventos adversos que se pueden dar. Uno de los casos puntuales que nos pasó, por ejemplo, ayer, teníamos un paciente con un antibiótico. Sucede y acontece que el infectólogo pasó la ronda y lo cambió. Ya se le había montado el antibiótico inicial al paciente, que era para 3 horas, pero le habían acabado de hacer la rotación, Meropenem, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Terminar en el que estaba o montar el nuevo? ¿Cierto? ¿Qué seguimos haciendo? ¿Qué es necesario? Siempre consultar con los compañeros, con el servicio de farmacia y con el médico que hizo el cambio. Hay que estar muy pendientes de la evolución. La evolución de la afectividad, que puede ser mediada por la toxicidad o no, entonces revisar muy bien los exámenes del paciente o si viene en deterioro, ¿por qué fue? Otra cosa importante que ignoramos son las recomendaciones de las casas farmacéuticas. El medicamento en qué se debe reconstituir, el medicamento en qué se debe diluir. Cuando reconstituimos los medicamentos en cosas basadas en lo empírico o en cómo le fue mejor a aquel compañero para lograr diluirlo más rápido, no tenemos que pensar en el tiempo de nosotros, tenemos que pensar es en el cambio que le estamos haciendo al principio activo. Muchas veces lo que estamos poniendo puede ser agua destilada o solución salina, porque ya anulamos el principio activo desde que lo mezclamos con otra cosa que no estaba recomendada. La compatibilidad con otros medicamentos. Listo, ¿qué está pasando? Tenemos siempre que revisar y mirar en los pacientes, especialmente polifarmacia, si son compatibles o no los medicamentos. Y finalmente, recordar, sean 5, sean 11, sean 20, o el número de correctos que hayan en las instituciones donde trabajemos, apegarnos muy bien a ellos, debido a que los eventos adversos siguen disparados, y no tanto por los tips que les acabo de decir y por lo que ya hemos visto, sino por el incumplimiento de los correctos. No tiene carta de presentación que vayamos a ponerle un antibiótico de amplio espectro a un paciente que tiene un cuadro totalmente diferente, que no tiene nada que ver
con la infección que supuestamente estamos sospechando. No podemos coger una historia clínica, un medicamento, ir a ponerlo, recordar cómo se llama el paciente, decirle al paciente qué le voy a poner. Por ejemplo, pasa mucho en la unidad, vamos a poner un medicamento y el familiar está al lado, voy a poner este medicamento, ¿para qué lo voy a poner? Y el familiar nos dice, ya se lo pusieron hoy, es que él es alérgico al medicamento, ¿sí? Entonces hay cosas que fallan en este proceso de seguridad para el paciente. Es la tarea de nosotros estar muy al pendiente y estar supervisando también las actividades de nuestro personal auxiliar en caso de que sea algo delegable.